Hola a todos. Elegir cuatro consolas no es algo fácil y cuatro consolas que hayan supuesto pues en los últimos 25 años que hayan sido las cuatro consolas con las cuales has disfrutado más, ¿no? Porque ha habido también otras, evidentemente, que estas cuatro. Entonces, tengo una voz fatal, ser por los cambios de tiempo. El elegir estas cuatro consolas, pues es difícil, es muy difícil porque ha habido otras consolas que evidentemente, pues a las cuales, y muchos juegos, sobre todo en otras consolas, con las cuales has jugado y has pues tenido una experiencia muy buena. La primera, pues como se ve ahí, la primera es la Mega Drive. La Mega Drive fue la primera consola. Es la consola con la cual tú entras pues en un mundo absolutamente diferente, sales de los 8 bits, sales de las cassettes y entras en los cartuchos, pasas de la espera a la inmediatez y empiezas a ver pues bueno, una calidad de gráficos en los 16 bits que no tenían. La Mega Drive es la entrada pues a juegos y ahora a nuevos juegos que bueno, pues desde de Mega Drive, que desde el Sonic, empezando pues con Sonic, evidentemente, y luego pues con muchísimos juegos de la Mega Drive, juegos de lucha, juegos de plataformas que convirtieron la Mega Drive en algo, pues bueno, que primera consola. ¿Qué ocurre? Que quizá la otra consola en esa generación, que era la Super Nintendo, pues la disfruté igual. Evidentemente, pues claro, ¿quién no va a haber jugado a Donkey Kong o a los Magical Quest o a montones de juegos? Ya, aunque fueran multis, que los jugué en Super Nintendo, prácticamente en aquella época eran esas dos plataformas las únicas que estaban. Y hombre, sería muy justo no decir que también con la Super Nintendo disfruté de ella, ¿no? Pero Mega Drive era como un sueño, ¿no? Mega Drive era la 32X, que la tuve muchos años después, conjunto con, siendo ya la máquina, que es la segunda Mega Drive que tengo, que es una Genesis 32X, que me permitió entrar también en los juegos americanos, los que fueron algunos juegos bastante buenos que solo se publicaron allí. Y bueno, pues Mega Drive es sin duda la consola de los 16 bits y para mí, y por supuesto en España, era la consola, aunque hubiera esa casi luego al final de su vida paridad con la gente de Nintendo, pero Mega Drive y Master System fueron las consolas de una generación, evidentemente. La siguiente generación estuve prácticamente centrado en la Nintendo 64. No conocí la PS1 prácticamente. A la PS1 ni por supuesto la Saturn absolutamente desconocida. Es una generación que estuve absolutamente centrado en Nintendo y en sus IPs. Y es quizá el comienzo pues, de Zelda para mí. Es el comienzo de esa recuperación de Rare, ¿no? Digo recuperación porque ya había jugado con ellos en los 8 bits con Ultimate y es el entrar en el mundo, digamos, de lo que fueron luego pues las IPs de Nintendo, ¿no? Y que bueno, que continuaría luego en la siguiente generación con GameCube. Es una generación que la conocí en diferido, sobre todo porque es PS1. Sí, en la siguiente generación ya compré muchos juegos y al tener la PS2 y me empecé a iniciar en lo que y recuperé esos años entre comillas perdidos de la PS1, ¿no? Y que bueno, no me arrepiento de haber estado centrado en la Nintendo 64 porque considero que ha sido una de las grandes consolas con grandes juegos. Es curioso que era una consola que por su complicación con los cartuchos, por su falta de memoria, hoy en día, con la tecnología que hay, eso hubiera sido mucho más barato, ¿no? Pero evidentemente no creo que vuelva, porque algo más barato que un Blu-ray no puede haber que un cartucho, ¿no? Pensar pues, en las memorias externas que hay hoy en día baratísimas, con muchísimos gigas, y bueno, que se podría hacer muchas cosas hoy. Pero bueno, evidentemente el mercado no creo que vaya por ahí, porque está, por desgracia, en el mundo descargable, ¿no? Pero bueno, es un apunte de ahora cómo está y cómo ha bajado los costes de la tecnología
y los impedimentos que tuvo Nintendo 64 pues para poder ser la gran consola que pudo haber sido. De todas maneras, si alguien ha visto un vídeo mío que se llamaba El efecto del Álamo, en el cual contamos un poco que hay muchas consolas que pasan las generaciones, que fueron las ganadoras, pero quien se acuerda de ellas, quien se acuerda fueron de las que perdieron, ¿no? Entonces el efecto del Álamo muchas veces está ahí, ¿no? Y uno de los mayores representantes de este efecto del Álamo es sin duda pues la Nintendo 64, ¿no? En esa generación, salvo quizá la Saturn, que también tiene un toque fetichista, un toque de que han jugado unos pocos, un toque llevado a Japón, algo evidentemente como más selecto, ¿no? Como diferente, con unos juegos que evidentemente aquí no llegaron, pero estamos hablando pues claro de una consola, pues digamos, no de aquí estuvo, pero bueno, pero realmente, por desgracia para Sega, tuvo muy poca, digamos que penetración en el mercado europeo, y digamos que PlayStation 1 primero y luego ya Nintendo 64 pues se fue comiendo lo que era el pastel, ¿no? En la siguiente generación en PS2 estuve centrado en dos consolas, en la PlayStation 2 y en la GameCube. Un poco la GameCube con una continuidad de lo que era la Nintendo 64. Y también un poco unido a las portátiles, a mis hijos, a los Pokémon, a toda su unión, pues bueno, está al tener la posibilidad de tener el Game Boy Player y poder jugar pues en un televisor a los juegos de Game Boy, de la Game Boy Color y normal y de la Advance. Pero la consola sin duda fue la PlayStation 2. La PlayStation 2 abre un universo nuevo de las IPs que yo no la había mucho de ellas, las que he conocido, pues del Gran Turismo, del GTA, del Ratchet and Clank, del Jax. Es que iba abriendo iba a decir Gear of War, como mi de God of War, y abrió muchas. Es abrir una nueva dimensión, ¿no? Entonces la PlayStation 2, aparte de que yo considero que es nuestra normalización como jugadores de consolas, es decir, jugar a la Play ya no era de un tío raro, un tipo extraño, un tipo sin amigos, un tipo particular, infantiloide, no sé. Ya la Play se hizo social, que luego lo haría mucho más social, evidentemente el trabajo de terminarlo, ese remate final lo hizo la Wii, ¿no? Por eso, genial la PlayStation 2. Es otra de las grandes consolas, con esas IPs, y, abierto, no sé, algunas se me habrá olvidado de las que me gustan, pero aluciné. La entrada en 360, pues es casi lo mismo. Es lo mismo, es descubrir lo que era el mundo de Microsoft. Si antes habíamos descubierto el mundo de Sony, pues a través de 360 descubrimos el mundo de Microsoft y hablamos también de una recuperación, evidentemente, como fue la PS2 de la PS1, de lo que fue la Xbox original y, pues eso, conocer pues el Gear of War, evidentemente, algo que me marca, el jugar en línea, es de verdad cuando se empieza a jugar online y es jugar con esos juegos y el conocer pues evidentemente lo que era el mundo de Microsoft, el Alan Wake. Pues hay montones de juegos de aquel momento, muchos que luego después salieron para PS3, pero que en aquellos años 2005, 2006, 2007 estaban centrados en esta consola que rompía absolutamente. Independientemente de los problemas que pudiera tener por el tema del anillo rojo, quitando esa parte, lo demás es bueno, una gran consola, es quizá la consola moderna. La consola moderna que esta generación todavía no ha superado, es decir, si uno lo ve, yo y lo sigo diciendo, yo veo la PS3 está muy bien, una gran consola, ahí está, veo la PS4, veo la Xbox One, pues para mí la 360, por su dashboard, por todo, por lo que veo, sigue siendo la consola de verdad moderna. Moderna, de verdad. La consola moderna. Y dices, bueno, y si encima ves ahora la Xbox 360, la última que salió de 500 gigas, dices, bueno, esto es una maravilla. Con lo cual, esta generación última de la PS4 y la Xbox One, para mí, no están a la altura. No están a la altura, por supuesto, de estas cuatro magníficas que hemos tenido. Es decir, esto podía ser cuatro consolas que yo, evidentemente para mí, son las que me han marcado.
¿Que ha habido otras? Pues sí, evidentemente ha habido otras, es decir, en cada una de estas generaciones. Pero que tenga un cariño y tenga más, es ese cariño que se tiene pues a estas cuatro consolas que, bueno, me han hecho pasar muy buenos ratos. Bueno, pues terminamos. Hoy felicitar a todas las madres. Hoy Día de la Madre. En España, en otros sitios no. Y a la madre de todos los consoleros. Y eso. Hasta otra.